Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que son parte de la plataforma de Evangelio y Crisis, dándoles una vez más la bienvenida a esta plataforma virtual. Siguiendo con nuestra secuencia, nos encontramos hoy en nuestra tercera sección basada pues al Sermón del Monte, en lo cual estamos estudiando, dando inicio al estudio de los 5 grandes sermones de nuestro Señor Jesucristo, y en lo cual en esta ocasión nos toca continuar con el versículo del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Es lo que nos dice la Escritura en esta ocasión y queremos enfocarnos en esta bienaventuranza, ya que la primera bienaventuranza estábamos basados, bienaventurados los pobres en espíritu. No sé cuántos han podido seguir la secuencia de esa publicación o transmisión, y hoy nos toca pues enfocarnos en este versículo, en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, pues de ellos serán consolados. Y como desencadenante también estaremos enfocándonos, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bien, con esta secuencia previa, ya sabemos entonces el enfoque en que está basado el Sermón del Monte. Su enfoque central es presentar la médula o esencia que representa la justicia del reino de Dios. Esta perspectiva presenta ese enfoque de presentar, ese enfoque esencial que caracteriza el espíritu de la justicia del reino de Jesucristo, inaugurado por su propia persona en su introducción al mundo. Como les he dicho en otras ocasiones, por primera vez en la historia de la raza humana o de la humanidad, se dio el encuentro donde el cielo y la tierra se unen en la persona del Hijo de Dios. Y justamente es aquí donde Jesucristo nos va a presentar el reino, acerca de la justicia del reino, en qué está basada esa justicia, los estándares establecidos por Dios, que muchas veces ha causado este libro mucha polémica porque es contracultura, que fue contra los estándares de la religión de aquellos tiempos. Bien, entonces estudiando el versículo 4 nos dice lo siguiente: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. La palabra bienaventurado ya sabemos que es un adjetivo del término makarios en el griego, que quiere decir bienaventurados. Bienaventurados es feliz, supremamente bendecidos. Por extensión, ¿qué quiere decir? Afortunados o bien librados. Como estábamos estudiando este término ya en la previa que habíamos estudiado, en la primera bienaventuranza, en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces ya tenemos ese panorama general. ¿Qué cosa es bienaventurado? Alguien que ha recibido el favor tan intenso, tan grande de parte de Dios, no siendo merecedores de tal favor. Continuando este aspecto, nos dice bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. El verbo llorar en el griego, en el original, se refiere pues al término panteo. Panteo, que quiere decir en su definición lamento, duelo, llanto, llorar, afligirse. ¿Qué entonces nos está expresando nuestro Señor Jesucristo? Que vienen felices los que lloran, gozosos los que lloran, satisfechos los que lloran, los que se lamentan, los que están de luto, están de duelo. Entonces, exactamente a qué se refiere esta perspectiva de esta bienaventuranza, que tiene un carácter subversivo, que va contra los estándares comunes, que en la lógica llorar y ser felices los que lloran, o satisfechos, gozosos los que lloran, como que no encaja dentro de nuestra razón. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué es lo que Jesús nos está presentando? Ese carácter y esencia de ese espíritu de justicia con que se rige su reino. Vamos a ver entonces ese asunto aquí.
Cuando nos habla esta segunda bienaventuranza acerca de bienaventurados los que lloran, se refiere, o más claro, esta bienaventuranza está en una sincronía gramatical o semántica en la intención cómo está dirigida con la primera bienaventuranza. O sea, con la bienaventuranza de pobres en espíritu tiene una sincronía con la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. El término llorar en esta situación representa entonces un estado de un lenguaje de gemido, representa un lenguaje del ser interior, del alma, de nuestra supraconciencia, de nuestro espíritu, en expresar ese lamento, en expresar esa aflicción, en expresar esa situación de desolación, de crisis extrema. ¿Por qué? Por la frustración de que no podemos alcanzar el favor de Dios. Pero en este caso, Dios es el quien les está presentando esa gratitud, diciéndoles: bienaventurados vosotros, ¿no? Estoy parafraseando, bienaventurados los que lloran. O sea, contracultura. Dichosos los que lloran, felices los que lloran. En un momento, un día, compartiendo este devocional con mi niña, ella dijo: ¿cómo? ¿Cómo es eso? O sea, no encaja, ¿sí? Porque es contracultura. Pues tiene sentido, ¿no? Felices los que ríen, felices los que les va bien, los que son prósperos, ¿no? Pero acá estaba hablando bienaventurados, felices, que quiere decir bien librados, gozosos, satisfechos, ¿no? Los que lloran. ¿En qué se está basando entonces nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue esa intención de la presentación de esta ley, ¿no? De esta perspectiva de presentar la justicia del estándar del reino de Dios? Esa frustración que podemos ver en esta situación de llanto expresa la situación de pecado y muerte espiritual, muerte física en el ser humano y también muerte espiritual, ¿no? Primeramente en la muerte espiritual en este sentido, que cuando Adán pecó, hubo una muerte instantánea, que fue esa separación del potencial que tenía Adán para comunicarse con Dios, fue roto. Se rompió. ¿Qué nos quiere decir entonces ese aspecto? Que el potencial que teníamos de comunión con Dios, ese potencial que nos comunicaba con el Creador, al ser roto, en el hombre entró esa situación de desolación, soledad, frustración, justamente lo que se va a presentar en ese lamento que nos ilustra aquí el texto, por obtener ese a favor de Dios, y ve esa tristeza expresada en el ser humano desde su ser interior, porque ya no hay esa fuerza, ese puente de vínculo que existía cuando Adán, antes de que él quebrantara el primer principio que Dios le estableció, le dijo: no comerás de este árbol, pero él desobedeció al romper ese acto de entrar en rebelión. ¿Qué cosa? No solamente muerte, que entró la muerte, no solamente una muerte física. La muerte en primera instancia que hubo fue la separación total de Dios, de la comunión entre Dios y el ser humano. Entonces vamos a ir a expresar o a entender que ese versículo nos está presentando ese intento del hombre por comunicarse con su Creador, y ve que no hay ese puente, que hay una rotura. Esa ausencia representa pues en el hombre ese estado que le podríamos ver como el vacío de vacíos, que el hombre intenta satisfacer, el vacío de vacíos. Y eso es una expresión del ser interior que habla acerca, bienaventurados los que lloran. O sea, como que Dios viene a responder y a llenar nuestro ser, nuestra naturaleza, nuestro corazón. Es lo que vamos a ver en ese enfoque, porque más adelante nos va a decir: bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué cosa? Serán consolados. ¿Entendemos la perspectiva ahora? Bien, siguiendo avanzando con este asunto, para no ampliarme mucho.
Como consiguiente, también esta segunda bienaventuranza tiene una secuencia muy conectada con la cuarta bienaventuranza, que no vamos a hablar en esta ocasión, con el hambre y sed de justicia. Con el hambre y sed de justicia. El llanto aquí no solo está enfocado al dolor de nuestra imposibilidad humana, sino también por las consecuencias que nos toca vivir. El dolor de la injusticia, de esta vida que puede tornarse ingrata dentro del contexto social donde podamos estar viviendo. Nuestra sociedad a veces se torna un poco vil, se puede tornar un poco dura la vida, como muchas veces se lo define, a lo cual se va a expresar esta situación de desigualdad, de injusticia, de frustración emocional, ¿no? Que también es consecuencia, ¿no?, de nuestra ausencia de Dios, que trajo todo eso, de nuestra separación con Dios. Y vamos a ver entonces todas esas cosas juntas produciendo esa sed de justicia, esa sed, esa necesidad de Dios de ser llenado por la justicia, por la plenitud, por el amor de Dios, que puede traer satisfacción, que puede traer plenitud a una vida. Solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde Él pues va a expresar, ¿no?, acerca, bienaventurados los que lloran, porque van a recibir, ¿qué cosa? Consuelo. Avanzando en este aspecto, usaré una ilustración que espero que se puedan identificar muchos de ustedes en esta precisa ocasión, con esta ilustración que voy a tomar, que es muy interesante esta ilustración y nos recalca puntos puntuales. Una ilustración que lo aprendí con la doctora Loins, una mujer muy sabia, en uno de los entrenamientos seminarísticos que tuve con ella virtualmente. Me baso a la ilustración. Estamos en un mundo de un mar, ojo con eso, de vidrio roto, de muchísimo vidrio roto esparcido en ese mar, en lo cual nosotros ingresamos en ese mundo de mar de vidrio roto, y cada paso que damos al avanzar, vamos a sangrar, vamos a experimentar dolor, vamos a llorar, nos vamos a lamentar, vamos a presentar aflicción, porque cada paso que vamos a dar, vamos a entender el dolor que representa caminar dentro de ese mar de vidrio. Me dejo entender en esa perspectiva, espero que me estén entendiendo el enfoque que les estoy dando. Justamente eso es la situación precaria, vil, que estamos viviendo como sociedad, como cultura, como familias, y es donde ahí Jesús apunta. ¿Y qué les dice a estas personas? Les ofrece el reino y les asegura que recibirán, ¿qué cosa? Recompensa, o que serán recompensados. ¿Por qué? En alguna manera dice que van a obtener el favor de Dios, porque al decirles, bienaventurados vosotros que estáis llorando, bienaventurados tú que sufres tanto, o sea, quiere decir que Dios se está identificando y entiende el dolor y el sufrimiento que experimenta el ser humano aquí y ahora. Dios no está ajeno a nuestra realidad. Vemos ahí que Él nos está presentando el reino, nos está convocando a participar de ser ciudadanos del reino aquí en nuestro estado presente, ahora mismo, que fue inaugurado hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo. Y Él le está llamando, dice, les está diciendo, bienaventurados, felices, porque quiere decir han obtenido el favor, o como que Dios ha oído su angustia
y ha recurrido. Y eso habla de aflicción, ustedes que lloran, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Bienaventurados, como les voy a recalcar, es haber obtenido el favor inmerecido de parte de Dios. Avanzando en este aspecto, continuamos. Esa es entonces nuestra situación en que nos encuentra Dios en nuestra vida. Cada crisis que cada persona pueda estar experimentando en su vida no es tu historia, es la historia de Dios en tu vida. Mi historia, tu historia, es la historia de Dios en cada uno de nuestras vidas, en la manera que Él está tratando y hoy nos está presentando el reino, nos está presentando de ingresar ya y vivir el estado de gracia al cual aquí Él está rigiendo la cátedra de la Carta Magna o la declaración de la Constitución en que está basada la justicia de este reino en sí. Bien, algunos intérpretes definen que la consolación mencionada aquí está solamente limitada a la expiación por nuestros pecados, o más claro, al perdón de los pecados. Pero al mismo tiempo hay quienes comprenden esta interpretación que no solamente está limitada a un solo enfoque a los pecados, sino que hay una segunda interpretación o una ampliación de esta misma, que no solamente está limitado a la salvación o al perdón de los pecados, sino que también comprenden que tiene que ver con la liberación de la injusticia y la pobreza que viven muchos de los que lloran y son mencionados aquí. O sea, este es un llamado que Jesucristo nos hace a ingresar al reino, nuestro Señor Jesús nos hace ingresar al reino, no solamente para estar redimidos o justificados de nuestra sentencia penal que Él sufrió, sino para ser librados, sino que tiene un enfoque también de que Él quiere nuestro bien, que prosperemos de la manera que Él nos bendice y seamos de alguna manera felices, vivamos de alguna manera satisfechos, apreciando y contemplando que Él ha venido para traer no solamente consuelo en el sentido espiritual, sino consuelo también en nuestra vida física, en la manera que nos saque de nuestra crisis económica, de nuestra crisis quizás familiar, o en los diferentes sectores de las áreas de nuestras vidas personales que cada uno conocemos internamente. Espero estar siendo claro en esta primera argumentación. Entonces entendemos a qué está enfocado bienaventurados los que lloran. Siguiendo con esta observación, en el griego, el verbo serán consolados, o sea, el término consolados, se refiere a parakelao. Parakelao, ¿qué quiere decir esta definición? Ruego, rogaron, rogaba, llamar, exhortar, fomentar, llamar cerca, es decir, invitar, invocar. En otras palabras, esta definición que nos muestra el original nos está mostrando como que Dios de alguna manera nos estuviera rogando, nos estuviera mostrando el más grande amor jamás mostrado al mundo en su Hijo. Que Él, como lo dijo
el reino de los cielos, Evangelio de Mateo 4:17, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Es el momento en que el cielo y la tierra se habían unido en la persona de Jesús. Y Él nos está invitando o convocando a ingresar en el estado del reino de Dios, a ser ciudadanos del reino. ¿Quiénes conforman ese reino? En esta ocasión de esta bienaventuranza, aquellos que lloran. Son los que conforman el reino de Dios, porque son aquellos que van a alcanzar la consolación de parte de Dios en el reino presentado por nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión. Entonces entendemos, ¿no? ¿Qué cosa? El término parakelao en el original, ¿qué quiere decir? Que se refiere a rogar, a llamar, a exhortar. Exhortar no es sentenciar, sino es animar, ¿no? Fomentar también se lo traduce. Llamar cerca, es como que Dios nos está llamando a su encuentro con Él. Llamar cerca. Decir, es decir, invitar. También se traduce así, es decir, invitar. Invocar, o sea, es una convocatoria que hoy Dios te está haciendo a ti, que me estás oyendo por medio de esta transmisión en este programa que estamos desarrollando para beneficio de la expansión del reino de Dios y para la gloria de nuestro Señor. El texto aquí se encuentra en un sentido gramatical o semántico referente a que pareciera que estuviera en el futuro, porque serán consolados, ¿no? O que van a recibir consolación. Como una promesa escatológica, y cuando me refiero a escatológico, para los que desconocen la palabra escatológico, como si era referencia a un futuro remoto, a un futuro lejano. Pero tenemos que tener presente que el texto no está limitado solo al futuro, está también dirigido a su pueblo en el tiempo presente de hoy que estamos viviendo. Está dirigido ¿a quiénes? Está dirigido a los llamados a ser participantes de la inauguración del reino que se ha venido inaugurando desde hace 2000 años con la llegada de nuestro Señor Jesucristo y continúa hoy, aquí y en este momento, la inauguración de este reino de todos los que son llamados a ingresar al estado de gracia de nuestro Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Y aquí Él nos estaba mostrando en qué está basado ese estándar de justicia de ese reino. ¿Cuál es el núcleo de ese espíritu? Cuando hablo de espíritu no me estoy viendo un espíritu, ¿no? El espíritu hacia la intención de cómo se rige esa justicia en este reino. Bien. Entonces, ¿a quiénes está haciendo este llamado a inaugurar el reino aquí y ahora? A los pobres en espíritu que habíamos visto en la primera bienaventuranza, y también a los que lloran sin consuelo alguno. Dios aquí como que les está suplicando, les está convocando a ser ciudadanos del reino de Dios. Esta bienaventuranza nos conecta no solo con del título de consuelo, ¿no? De recibir consolación, no solo nos conecta con ese término, ¿no? Sino también tiene un trasfondo. Nos conecta con ese título otorgado al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad que conforma la deidad, que es la deidad, si nos referimos a Dios. Es la tercera persona de la deidad, como la describe Juan en su Evangelio. El consolador, el paracletos, como lo traducen. En el original es de Ketoj. Bueno, no soy tan técnico pronunciando el idioma griego. El Espíritu Santo es, ¿qué cosa? El ayudador, el consolador, el consejero, el guía, el que nos guía hasta que el retorno de nuestro Señor Jesucristo
vuelva por segunda vez. O sea, no solamente tenemos el estado del consuelo de participar en el reino, sino que nuestro Señor Jesucristo nos ha enviado a su Espíritu Santo, para que traiga ese consuelo de confortación en medio de este mar de vidrio roto que podamos estar viviendo, y en cada paso que podamos experimentar dolor. Tenemos que tener presente que Él ha venido para darnos paz en medio de esa angustia que nos pueda tocar vivir en los diferentes periodos de nuestra vida. Avanzando. Entonces vamos viendo todas estas observaciones, retomando nuestro punto central del Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte nos está presentando nuevamente, les recalco, la constitución del reino de Dios. Y la primera bienaventuranza está en sincronía con la segunda bienaventuranza, que expresan el contenido y esencia del estándar de la justicia del reino. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Ya saben que ese término viene de parakelao, que quiere decir más claro que van a recibir fortaleza, ¿no? Van a recibir el favor inmerecido de Dios. Que vamos a hacer, ¿qué cosa? Vamos a tener ese término, como lo dije, que se refiere que hemos sido invitados, hemos sido convocados, o como que Dios estuviera llamando, porque el término es exhortar, fomentar, llamar cerca, es decir, invitar, para que laos, convocar, invocar. No, eso no es el enfoque que nos está presentando este término, que es la invitación, yo lo podría entender así, más grandiosa de la historia de la humanidad, que Dios, haciéndose hombre, nos invitara una vez más, después de ser expulsados del paraíso, del huerto, y haber nacido como seres caídos, ya no como hijos de Dios, sino como expulsados de Dios, otra vez convocándonos a ser participantes de toda la justicia de Dios en su reino. Pudiendo parafrasear posiblemente esta parte, podríamos decir: felices los que lloran, benditos los que lloran, dichosos los que lloran, bien librados los que lloran, porque han alcanzado el favor de Dios, la misericordia de Dios, han sido inmensamente favorecidos por Dios. Es que si alguien está desconsolado en esta etapa de la vida, aquí las Escrituras nos habla que estás llamado a recibir el favor inmerecido y tan inmenso de amor mostrado en su Hijo por nuestro Señor Jesucristo, quien era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que entiende todas nuestras necesidades que podamos estar viviendo. El profeta Isaías hace referencia también a los que lloran. Una profecía que anunciaba el tiempo favorable que llegaría nuestro Señor Jesucristo. Isaías 61, versículo 2, nos va a mencionar lo siguiente: para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Algunos intérpretes interpretan este asunto como el periodo del año de gracia, el año sabático, el año de reposo, en el que se devolvía la libertad a los esclavos, los bienes a quienes les habían sido hipotecados. En la Biblia, el año sabático también es llamado el año del reposo o de la liberación. Era un mandato divino donde cada séptimo año la tierra debía dejar de ser barbechada, de ser trabajada. Había un periodo de descanso, ¿no? Pero siguiendo abarcando este asunto, donde las deudas eran entre
miembros de la nación de Israel, claro, el llamado fue para las 12 tribus dentro de la nación de Israel. Este llamado, las deudas se perdonaban, los esclavos no podían los esclavos podían ser puestos en libertad, de acuerdo al libro de Levíticos, capítulo 25, y les hago una pequeña ilustración que tiene un trasfondo de Levíticos más que al año sabático, como algunos intérpretes lo ven, más tiene que ver con el periodo del jubileo. Miren aquí en el libro de Levíticos 25:8, contarás también 7 semanas. Contarás también 7 semanas de años para ti, 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, muy específico, para que tengas en el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años, entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero del 10º día del 7º mes, en el día en que la expiación, ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. ¿Qué representaba este festival? Después de 49 años que habían pasado, el año número 50 era el año de un festival donde se daba, ¿qué cosa? Libertad a los que eran esclavos. Y si alguien tenía hipotecas, que había perdido sus bienes, ese día le eran devueltos sus bienes. Y el que era esclavo recuperaba su libertad, dejaba de ser esclavo. Era un periodo de festejo, de alegría, de mucha fiesta. Por eso habla de tocar cierto instrumento, ¿no? Tocará el cuerno, dice, por toda la tierra. O sea que representaba liberación. Liberación para aquellos pobres, para aquellos que estaban gimiendo, que estaban en una situación precaria en su vida. Era el tiempo agradable de Dios, pero eso representaba ¿qué cosa? Estas leyes y fiestas en el Antiguo Testamento fueron escenografías o sombras que anunciaban un hecho más grande que estaba aún por acontecer. ¿Cuál era ese hecho que estaba aún por acontecer en toda la tierra? Los profetas. Isaías lo describen como el periodo anhelado por todos los profetas. Desearon ver eso, ¿no? Desearon contemplar, ver con sus ojos, palpar, o sea, tocar, ¿no? Con sus propias manos, en que murieron con esa esperanza y no lo vieron. Ver este periodo de gracia del reino de Dios inaugurado, que todos los profetas apuntaban a eso, en que no lo vieron, pero estuvieron enfocados a entender que apuntaban a ese punto o en esa dirección que era nuestro Señor Jesucristo, que es el que traía la verdadera libertad, el verdadero año de ese jubileo de gozo, donde te les daba la verdadera libertad de la esclavitud. ¿Cuál libertad? La de la esclavitud del pecado, de hacerles libres del pecado y volverles a ser ciudadanos del reino de Dios, aquí y ahora. Espero estar siendo muy explícito en todo lo que estoy tratando de explicarles el Sermón del Monte, la justicia del reino de Dios. Isaías 63, versículo 3 nos dice lo siguiente: para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza. Ya saben que la ceniza representaba sufrimiento, aflicción, dolor, ¿no? Aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia. ¿Qué cosa es un roble? Son plantas robustas, altas, fuertes y longevas, de mucha duración de vida, longevas,
y muy duras en sí mismas, ¿no? Eso representa un roble. Robles, pero que acá lo está haciendo ese ejemplo, esa imagen, robles de justicia. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de este estado de gracia, ¿no? Justamente Isaías está hablando, es un día de gozo, de alabanza, donde será quitado ese espíritu abatido, ¿no? Nuestras aflicciones serán, ¿qué cosa? Limpiadas o serán consoladas, donde el pueblo encontrará consolación. ¿Qué más menciona? Plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Todas estas profecías apuntaban hacia el Mesías, nuestro Señor, con su llegada al mundo. Por eso digo, los profetas anhelaron ver todo esto. Isaías 61, versículo 7. En vez de vuestra vergüenza, tendréis doble porción. En vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. ¿Qué herencia, hermanos? Una herencia mucho más grande que la que podemos acumular aquí. De ser, desde ahora ya, participantes del reino de Dios. Por tanto, nos dice, por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Alegría eterna. Miren pues todas estas puntuaciones que apuntaban hacia el Mesías en el Antiguo Testamento, de ese reino inaugurado con nuestro Señor Jesucristo, que yo le llamaría, ¿no?, que ya estamos viviendo esa etapa de la edad de oro, de ingresar al estado del reino. Ya desde ahora, ya somos participantes de la justicia del reino de Dios. En otras palabras, ya estamos viviendo la vida eterna, pero muchas veces vivimos como creyentes que aún lo vemos muy lejano, el reino de Dios, ignorando muchas veces voluntariamente que el reino se encuentra aquí y tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios para ser, a través de nuestro Señor Jesucristo, satisfechos, llenos de su gracia, y que solamente Él puede llenar el vacío de vacíos de nuestra situación de que podamos experimentar desconsuelo. Bien, concluyendo con este punto, concluyendo con la primera bienaventuranza, conclusión respecto a este punto, podríamos decir que de esta forma, a fin de esclarecer la intención del texto bíblico acerca de bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los que lloran, benditos los que lloran, dichosos los que lloran, librados los que lloran, porque han alcanzado el favor de Dios. Eso, han alcanzado el favor de Dios. Han alcanzado la misericordia de Dios, de ser llamados a inaugurar el reino de Dios y ser ciudadanos del reino de Dios, participantes de la justicia de Cristo en el reino de Dios, inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. Esto es un derroche de amor infinito mostrado por nuestro Señor Jesús hacia nosotros. Bien, eso es la conclusión que les puedo dar referente a esta primera bienaventuranza. Con mucha precisión y rapidez pasamos a la segunda bienaventuranza.